Como segunda enseñanza, ahora quiero hablar de cómo trabajar en el propósito. Una vez ya lo identificamos, una vez ya sabemos, una vez Dios nos revela cuál es el propósito de Él en nuestra vida, pues debemos empezar a trabajar en Él. Y quiero, como hice en el tema anterior, darle algunos ejemplos bíblicos. Una vez identificamos el proceso, es necesario crear estrategias para trabajar en él. No es una tarea fácil, pero Dios nos ha dejado su palabra para guiarnos en cómo hacerlo. Quiero hablar de Jeremías, que fue el primero que hablé anteriormente. Jeremías, el Señor le habló y le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Inmediatamente le contesta al Señor y le dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ahí podemos ver como Jeremías, y me sonrío porque yo sé que ustedes también se están identificando, yo me identifico ahí. Lo primero que uno hace cuando Dios le envía el propósito son las excusas, son las inseguridades, es la duda. Porque usualmente los propósitos de Dios para nuestras vidas, uno los mira como que le quedan grandes, como que yo me acuerdo que yo le decía mucho al Señor, cuando Dios comenzó a bregar con esto en mi vida: Señor, yo creo que tú te equivocaste, tú me ves de una manera bien diferente a como yo me veo. Y precisamente ese es el problema, que Dios nos mira como Él nos hizo. Él es nuestro creador, Él sabe, Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos, y por eso nosotros nos vemos de cierta forma, pero Él ve completo nuestro ser y cómo Él nos creó. Él nunca nos va a dar un propósito que requiera habilidades, talentos o cosas que Él no ha puesto en nosotros. Él no va a hacer eso. Él no nos va a dar un propósito que Él sepa que no lo vamos a poder lograr. Así no es que trabaja nuestro Dios. Dios le contesta a Jeremías y le dice: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Así que debemos entender que si Dios nos señaló con un propósito, Él nos dará las herramientas necesarias y sobre todo nos va a respaldar. Así que Jeremías, yo me identifico con él. Abraham. La palabra dice de Abraham en Génesis 12:4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Una vez reconocemos el propósito, debemos actuar en él con hechos. O sea, comenzar a movernos. La fe sin obra es muerta. Dios le hace el llamado a él que salga de su tierra y su parentela, y él lo hizo. Él recogió sus cosas y se fue. Pero yo quiero decir aquí que no podemos pasar por alto que Abraham, aunque actuó en fe y hizo lo que Dios le dijo, no podemos pasar por alto que Abraham no siguió las instrucciones al pie de la letra, porque Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y él se llevó a su sobrino. Lo que más adelante le trae problemas, y él tiene que trabajar en eso, porque como que estancó un poquito lo que Dios quería hacer con él, y de eso podemos hablar más adelante. Lo que quiero enseñar con esto es que es necesario seguir la dirección de Dios tal y como Él la da. Él nos dice cuál es nuestro propósito y nosotros debemos comenzar a actuar en él, pero con cuidado. Debemos escuchar, debemos hacer lo que Dios nos manda, sin salirnos de lo que Él quiere, porque cada detalle es importante en ese propósito. Y en Abraham vemos que aunque él salió, no hizo las cosas exactamente como Dios se las dio, porque en el caso de él, Dios le dio especificaciones, y él pues simplemente se llevó al sobrino cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Más adelante le trajo problemas, ¿verdad? Muchos de nosotros hacemos eso, muchos de nosotros Dios nos manda a hacer algo, y lo hacemos a nuestra manera. Y no quiere decir que se troncha el propósito. Con el mismo Abraham podemos ver que más adelante, aunque sí lo detuvo un punto y le trajo un problema, siempre nuestro Dios es misericordioso, y pues logró salir de ese problema y continuar en lo que Dios le había llamado. Pero si no queremos pasar situaciones que nos detengan, pues debemos escuchar la voz de Dios y entender las especificaciones y hacerlo como Dios lo demanda.
cómo trabajar en el proceso. Ahora vamos a hablar de Sansón. La historia de Sansón es sumamente interesante porque dentro de su propósito establecido por Dios, él tenía muchas especificaciones e instrucciones que seguir. En el libro de Jueces, capítulo 13, vemos que Dios le exigía una separación bien particular y específica. Su llamado era el de destruir a los filisteos, el cual era un gran enemigo de Israel. Entendamos que mientras más grande es el propósito, mayor la consagración y de igual manera la recompensa. Sansón es una historia bien interesante que si usted tiene el tiempo luego, le aconsejo que vaya al libro de Jueces y lea esa historia completa de Sansón, que también yo me identifico en muchas de las cosas que él hizo. Él tenía muchas especificaciones las cuales Dios le había dado a su madre desde antes del nacer, y mientras él estuvo pequeño, su madre siguió todas esas especificaciones, pero una vez ya él fue adulto, él las tenía que continuar. Por decirle así, una era no beber vino, no juntarse con las mujeres de los filisteos, y era algo en lo que él insistía en seguir haciendo y le trajo muchísimos problemas. O sea, cómo trabajar en el propósito en la vida de Sansón. Sansón tenía que trabajar en su propósito, especialmente concentrándose en su consagración. Su propósito, su destino requería una consagración diferente, una consagración específica, y así hay muchas cosas ahora que Dios tiene con algunas personas donde Dios exige una separación diferente, donde tienen que ayunar muchísimo más. Yo siempre digo, las personas que son llamadas con el propósito de todos estamos llamados a orar, a interceder y todas estas cosas, pero hay gente que tienen ese don específico, ese llamado específico de echar fuera demonios o de este mundo espiritual, de estas luchas, y esta gente requiere más ayuno, más oraciones. Todos debemos ayunar y orar, pero esta gente que tiene este propósito en ellos requiere esta consagración diferente, esta separación diferente. No es que uno tiene que orar más, es que depende de lo que tú tengas, es el ataque que viene contra ti, es eso. Tú tienes que tener una separación, una consagración diferente. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que no todos somos iguales. Usted no tiene el mismo destino que tengo yo, el mismo propósito. Así que yo tengo que concentrarme en lo mío y saber lo que Dios demanda de mí. Y eso a través de la oración, Dios comienza a revelarnos. A través de su palabra, Dios comienza a instruirnos y nos da esos pasos que debemos seguir. Así que en Sansón, para él poder hacer su llamado, él tenía que estar sumamente consagrado y hacer lo que Dios lo había llamado. Que en el caso de él, como le digo, si va y lee en Jueces, él tuvo muchísimos problemas por no seguir esa consagración, por no seguir eso que Dios le había mandado. Próximo ejemplo, Jesús, nuestro Jesucristo. Jesús es nuestro mayor ejemplo, y quiero que me escuche bien. Jesús es nuestro mayor ejemplo y el único perfecto. Yo le puedo hablar de todos estos ejemplos, pero siempre Jesús es el perfecto ejemplo. Es el que tenemos que seguir. Los demás nos identificamos, pero Jesús es el que tenemos que verdaderamente seguir porque Él lo hizo a perfección. Es por esto que, aunque sin duda aprendemos de los ejemplos antes mencionados, este es el mejor a seguir. Desde temprana edad comenzó a trabajar en Él. En Lucas 2:41 al 52 vemos que con solo 12 años él comenzó a trabajar en su propósito, y al fin de esta cita dice que él seguía creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. Algo que me llama la atención es que Jesús se retiraba mucho a hablar con su padre y a recibir instrucciones de él. ¿Por qué digo eso? Porque para tú poder tener para tú poder saber lo que Dios quiere que tú hagas en tu propósito, tienes que tener esa comunión con Dios. Entonces Dios poco a poco te va revelando lo que quiere de ti. Y Jesús nos dio el ejemplo de que en todo momento Él se retiraba a hablar con su papá. Él decía, me voy a retirar a hablar con el Padre. Es que yo estoy haciendo lo que el Padre me envió a hacer. Es que yo estoy haciendo lo que mi Padre me dijo que hiciera. Él siempre se refería a que Dios le dio unas instrucciones para Él hacer, y Él siempre las hacía a perfección. Y vemos que desde los 12 años, cuando se le perdió a sus padres, estaba predicando, que quizás no era el tiempo, que ahí la madre le dijo, todavía no es el tiempo, vente para casa que todavía no es el tiempo, pero ya él estaba tan enfocado en su propósito que él comenzó a trabajar tan pronto tuvo una oportunidad. Pero el final de ese versículo de cuando él se perdió dice que él seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. O sea, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Es la comunión con el Padre para recibir las instrucciones de nuestro propósito y trabajar en él. Es tan simple como eso, mantener las instrucciones de nuestro Padre, hacer su voluntad y enfocarnos en lo que Dios nos llamó. Jesús, nuestro mayor ejemplo. Dios le bendiga.